¿Qué tal? Buenas tardes, noches para cada uno. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en una actividad del CED, en tono y en línea con la etapa que estamos viviendo. Vamos a poner hoy foco en las elecciones nacionales y, como ustedes habrán visto en la invitación, en cómo arranca la carrera hacia octubre. Así que antes de pasar a mi rol de moderador y de presentador de quienes van a hacer uso de la palabra, en la idea de hacer un diálogo sobre el tema, le voy a dar la palabra a Jonathan en representación de la Fundación Konrad Adenauer, a quien le agradecemos también por su apoyo, como siempre, para organizar esta actividad. Muchas gracias. Espero que todos estén bien. Me alegro mucho que todos estén aquí. Me llamo Jonathan Noy y, como se podrán adivinar fácilmente por mi acento característico, soy de Alemania y me gusta... Sí, dale. No, me gustaría darles la bienvenida en nombre de la Fundación. También quiero agradecer a nuestros amigos, a nuestros socios de CED, con lo cual podemos realizar también ese evento. Y también quiero agradecer a todos los ponentes. Y yo quiero aprovechar la oportunidad para hablar muy brevemente sobre nuestro trabajo. Espero que la mayoría de ustedes ya conozcan la Fundación. Sin embargo, algunos datos básicos. Somos una fundación alemana, obvio. Somos una fundación política y somos una fundación alineada a un partido en Alemania, a la Unión Demócrata Cristiana, y trabajamos en más de 100 oficinas en todo el mundo. Y justamente aquí en Uruguay tenemos un programa muy especial, porque tenemos un programa que tiene el enfoque a los partidos políticos. Y yo creo que con ese enfoque la Fundación reconoce la importancia de los partidos políticos como instituciones claves y centrales para la democracia. Y creo que todos estamos de acuerdo que vivimos en tiempos, digamos, muy movidos, y por eso creo que un análisis profundo es tan central, y por eso me alegro mucho que existen instituciones como el CED que justamente proporcionan ese tipo de análisis y de investigación. Yo personalmente espero con mucho interés las charlas de los ponentes, y para quienes que deseen saber un poco más sobre nuestro trabajo, estaré encantado, y también nuestro equipo, de hablar con ustedes más adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Jonathan. Muchas gracias también a Piso 40, como siempre, por recibirnos para esta actividad, como tantas actividades que organizamos en el CED. Voy a presentar a tres personas que no necesitan presentación, así que mi trabajo en esta etapa es redundante. Ignacio Sosnávar, ustedes lo conocen, es director de equipos, con quien hace ya unos cuantos años hacemos los desayunos de análisis de coyuntura, política y económica. Y bueno, más hacia fin de año tendremos otros en el que vamos a ver ya encuestas, gráficas y demás. La idea de hoy es conversar un poco sobre cómo están viendo este momento de la campaña. A Victoria Gadea, también la conocen, él tiene su columna en la radio que es muy escuchada y es experta también en tema de comunicación y redes, así que también, Victoria, muchas gracias por acompañarnos. Y Adolfo Fito Garcés, como no te gusta que te digan, es... Pónganse de acuerdo, Adolfo o Fito. Fito, muchas gracias también. Fito es consejero académico del CED y también participa en programas nuestros, así que, Fito, también muchas gracias por acompañarnos hoy. Como comentaba al principio, la idea hoy es tratar de tener una conversación informal, tratar de sacarle lo más que podamos a nuestros amigos politólogos. Le vamos a preguntar quién gana al final para que la charla tenga sentido, pero me gustaría comenzar preguntándole a cada uno un panorama general, de repente titulares, impresiones de cómo están viendo el arranque de esta campaña,
cómo quedó planteado el escenario a partir de las elecciones internas, de la elección de las fórmulas, de estas primeras semanas que hemos tenido de campaña. Naturalmente, las más quietas suponemos que va a ir cobrando en intensidad a medida que nos acerquemos a la elección. De repente, si quieren, Victoria, si querés. Así como... A ver. Ahora sí. Tenía suspenso. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias, Hernán. Gracias a la CAS, gracias al CED y a mis dos colegas tan prestigiosos que tengo a mi lado. Uno fue docente mío, el otro no, creo que no. ¿No? No tuviste el placer de tenerme de estudiante, pero bueno, te lo perdiste, qué sé yo. Pero bueno, ¿cómo veo la elección? Y para mí esta es una pregunta muy... A ver, yo creo que todos lo que quieren saber acá es quién va a ganar la elección, ¿no? O sea, cuál es la proyección electoral que tenemos. De hecho, sé que algunos colegas que trabajan en opinión pública ya están proyectando quién va a ganar la intendencia. Y yo dije, qué cantidad, ya estar midiendo eso. Pero bueno, es lo que nos preguntan a nosotros los politólogos todo el tiempo. Pero bueno, si me remito a los datos de opinión pública, tanto de intención de voto como de simpatía de gobierno, lo que sí podemos decir, y creo que en esto vamos a estar de acuerdo los tres, es que hablamos de una elección competitiva. Una elección en la que vemos datos que en algún sentido podríamos decir es una elección competitiva que favorece al oficialismo, y cuando vemos otros datos decimos, bueno, pareciera que puede favorecer a la oposición. Y yo acá, a mí no me gusta la astrología, pero como a los politólogos y a las politólogas muchas veces nos hacen preguntas que son casi de sacar una bola de cristal, voy a hacer un pequeño juego como si fuera, bueno, unas tiradas de cartas, ¿no? Me voy a tomar como esta pequeña libertad. Y si yo tirara las cartas y dijera, bueno, la primer carta que sale es la que me muestra la figura del presidente y su popularidad, diría, bueno, estamos en una elección competitiva que es favorable al oficialismo, en particular al oficialismo dentro del oficialismo, y eso es algo que ha entendido muy bien su Delfín, y por eso la campaña de algún modo es una campaña de reelección, ¿no? Pero bueno, si agarrara ese mismo mazo de cartas y vuelvo a barajar y tiro otra carta, y la que sale sobre la mesa es la carta de la movilización política, yo diría, bueno, la señal clara que me está dando esta carta es qué pasó en las internas, y cuando vemos la movilización política, en particular del Frente Amplio, vemos una movilización política que muestra que todavía tiene esa capacidad de movilizar el electorado, y podríamos decir, bueno, es una elección competitiva, de nuevo, pero que pareciera muy favorable a la oposición, o más favorable a la oposición si sale esa carta. Y bueno, y si saliera, por ejemplo, yo tomo ese mismo mazo y dijera, bueno, vuelvo a sacar una carta, este juego es muy divertido, podemos jugarlo a la N, ¿verdad? A mí me gustan mucho los juegos. Y salía la carta de Carville. Carville fue el asesor político, en su momento comunicacional, en la elección Clinton-Bush. De 1992, Graciela me está mirando y decía, sí, porque sabe lo que voy a decir, va a decir acá saca la bola de cristal. Él fue el que le dijo a Clinton que, bueno, que la elección se definía por la economía, ¿no? Y acá es donde los politólogos y las politólogas solemos silenciarnos en las cenas cuando aparecen los economistas, y bueno, decimos, bueno, que digan lo que quieran ellos, porque bueno, en algún punto tienen algo de razón, ¿no? Que en aquella famoso claim de es la economía estúpido, que bueno, puede sonar un poco agresivo, pero en realidad lo que se refería es que lo que termina definiendo esa elección es la economía. Entonces, si saliera esa carta, la carta de Carville, yo diría, bueno, capaz que ahora tengo que barajar un par de veces más para decir en favor de quién está esta elección, ¿no? Porque si miramos, por ejemplo, la tasa de actividad o tanto el nivel de empleo como el salario real, podemos decir, bueno, estamos en niveles prepandémicos, ¿no? Estamos en una situación prepandémica, y si la miramos así, como en ese mundo de los promedios, que a veces son un poco crueles, esa carta podría decir, bueno, cae a favor del oficialismo. Ahora, pues si yo vuelvo a barajar y doy de nuevo y empiezo a mirar al detalle adentro de cada uno de esos indicadores, empiezo a ver algunas cosas que podrían decir,
me generan dudas, ¿no? Sobre todo cuando pensamos en la distribución del ingreso, cuando vemos que, por ejemplo, la recuperación del empleo, sobre todo, está marcada en un quintil en particular. El quintil 5 es el que tiene mejor desempeño en recuperación del empleo, en detrimento de los quintiles 1 y 2. Entonces, ahí es donde yo me empiezo a preguntar, y capaz que le pregunto a mis colegas, sobre todo a Nacho, que quizás tiene más data que la que tengo yo juego con la información de él, digamos que él me da las cartas. ¿Qué pasa con ese electorado, ¿no? Un poco, si pensáramos, bueno, de todas estas tiradas de cartas, lo que sí sabemos es donde empecé. Yo veo una elección muy competitiva en la que en algunas de estas tiradas los resultados parecen en favor del oficialismo y en otros casos la tirada es a favor de la oposición. Si fuera astróloga nadie me pagaría, ¿verdad? Porque lo que la gente quiere es certeza. Entonces, ¿quién me va a pagar esta? O no, porque vieron que también hay un poco de ambigüedad, porque vieron que cuando, no sé, yo nunca fui a tirarme las cartas, pero me imagino que te deben decir cosas ambiguas, te va a ir bien y te va a ir mal, vas a ser rica, pero vas a tener momentos, no sé, como que no te vas a ir tan bien, vas a encontrar el amor, pero un día te van a romper el corazón. Entonces, capaz que me iría bien como astróloga. Así que lo que le puedo decir de esta primera pregunta es que, más allá de cómo veo la campaña y demás, que eso capaz que podemos profundizar, es que veo una campaña muy competitiva, que es algo que celebro igual, y más después de que venimos de una jornada electoral como la de ayer, en la que no vimos una elección realmente competitiva, donde estuvieran todas las garantías dadas, así que yo ya con eso estoy realizada, estoy contenta en saber que vamos a tener una elección competitiva. Las elecciones es un momento que me ponen realmente muy feliz, lo hablábamos con Fito antes de empezar, a mí me pone muy contenta este momento. Y bueno, y no podría decirles más que eso, que siento que todavía estamos lejos, creo que la campaña electoral va a jugar un rol fuerte y capaz que tanto Fito como Nacho tienen un poco más para profundizar sobre esto. Y nada, si quieren podemos ir profundizando en la medida que avancemos. Perfecto. Gracias, Victoria. Fito. Bueno, me sumo a los agradecimientos. De verdad, muchas gracias. Un placer estar acá. Sí, como que creo que existe cierto consenso entre nosotros que hacemos análisis político en que esta es una elección muy especial. En Uruguay suele ser bastante sencillo saber lo que va a pasar. No es tan difícil, ¿no? Cuando yo me empiezo a remontar a, no sé, a 1999, 2004, 2009, 2014, hasta 2019 diría, no era tan difícil saber. La del 2019 fue una elección un poco más difícil de anticipar, ¿no? Yo reviso las presentaciones que hacía a principios de 2019 y decía, no sé qué es lo que va a pasar, pero Uruguay es un país bastante especial, como el comportamiento electoral de la ciudadanía es bastante estable, son raras las elecciones donde hay mucha volatilidad, en fin, tenemos en general buenas pistas para saber qué puede pasar en los procesos electorales. En el 2019 ya se entreveró un poco y en esta elección creo que existe cierto consenso en que se ha vuelto extraordinariamente difícil, muy difícil, saber, bueno, de qué lado va a terminar cayendo la moneda. Muy difícil, para seguir con las metáforas del azar y de los juegos. ¿De qué lado cae la moneda, no? Por eso creo que sí, que los niveles de incertidumbre siguen siendo altísimos. Un rasgo adicional de esta campaña electoral, capaz que siempre lo fue, y yo no lo había advertido, pero un rasgo adicional que le agrega todavía más incertidumbre, es que cuando uno empieza a mirar cómo están jugando los partidos, qué es lo que están haciendo, bueno, a ver, en algunos momentos me parece claro que algún partido acierta, en otros momentos ese partido que acertó se equivoca. Quiero decir, hace 3 meses atrás, si a mí me preguntaban cómo veía la elección, en alguna charla he dicho que apostaba un cuarto de hamburguesa a la reelección del gobierno, por marzo, por abril. Después de la primaria, después de lo bien parado que salió el Frente Amplio en la primaria, de esa capacidad de movilización que tuvo, de lo rápido y bien, para mi gusto, que armó la fórmula, y de lo sorpresivo y puntos suspensivos de lo que hizo el Partido Nacional,
Bueno, empecé a pensar, bueno, quizá en realidad si hubiera que apostar un cuarto de hamburguesa, capaz que había que apostárselo al frente y no a la oposición, y no al gobierno. Y después de lo que vi ayer, después de este episodio tan triste y tan lamentable en Venezuela, ¿no? Capaz que, Nacho, por una vez voy a exagerar, capaz que es el fraude más grande de todos los tiempos, lo que acabamos de ver, lo digo con mucha tristeza, y de la mala reacción todavía del Frente Amplio respecto a esto. Yo no estuve haciendo otras cosas de tarde también, entonces no pude escuchar quizás todo lo que dijeron, pero solamente escuché al senador Mario Vergara tomar distancia de esto, ¿no? En fin, después de que se instala nuevamente el tema Venezuela en la campaña electoral, que es un problema absurdo pero cierto para el Frente Amplio, digo, bueno, otra vez vuelve a moverse la curva de las probabilidades, ¿no? Es decir, lo que quiero decir es, una elección con altos niveles de incertidumbre como nunca, en la que los episodios de la campaña electoral también van haciendo que se mueva. Las pequeñas o grandes movidas, los pequeños y grandes aciertos de los partidos pasan a tener una importancia extraordinaria. En el desayuno de búsqueda, ya por marzo, tuve la suerte de charlar un ratito con el Pepe Mujica y le pregunté, Pepe, vos que algo sabés de esto, de la política, ¿qué te parece que puede pasar en esta elección? ¿Quién gana? Y me dijo, el que se equivoque menos. Verdad grande como una casa, capaz que en el momento no era tan evidente. Hoy por hoy, a la luz de cosas que han ido pasando, diría que es realmente muy así, ¿no? Primera idea que quería compartir es esto de la enorme incertidumbre multiplicada por, yo diría, a veces errores no forzados de los partidos o bombas, asuntos que le explotan a los partidos, que los partidos no saben cómo resolver. Y lo otro que quiero decir es, porque vos nos decías, bueno, ¿cómo arranca la campaña después de las primarias? Yo digo, arranca muy despacio, pasó un mes y no pasó nada. Perdonen, pero, viste que pierdo la paciencia a veces, pero a mí me escandaliza un poco. Son 5 meses de campaña entre las primarias y el balotaje, en caso de que haya balotaje. 5 meses. Un mes. Y no pasó nada. Es decir, los temas políticos no los generaron las campañas de los partidos, sino que explotó el asunto Caram, un escándalo tremendo. Uruguay tiene que hacer una reforma constitucional más temprano que tarde, porque lo que pasa en las intendencias es grave. Y no tiene que ver con las personas, no solo con las personas, sino con las instituciones. Caram, o ahora Venezuela, es decir, aparecen temas por fuera que no los generan los partidos ni las campañas, y eso es muy preocupante. Un mes y los partidos nada, un mes y no aparecen temas de fondo, un mes sin debates, un mes y el debate es ¿por qué Orsi no debate? Yo creo que precisamos más de los partidos. Las campañas electorales son momentos hermosos, como bien dice Vicky, momentos hermosos. Es el momento en que nosotros los ciudadanos tenemos más poder, ¿no? Uno de los pocos momentos en que tenemos poder y deberíamos disfrutarlos. Pero son muy importantes también en el plano de las ideas, en el plano del futuro. Es decir, cuando las democracias no discuten bien durante las campañas electorales cuáles son los problemas y cómo solucionarlos, después es difícil que aquel a quien le haya tocado ganar pueda hacer bien las cosas. Precisamos que mejore radicalmente el tono del debate político en los próximos 4 meses. Durante los próximos 3 o 4 meses hay que discutir mucho más. Precisamos que los partidos arriesguen, ¿no? Que no digan generalidades.
que digan cómo van a encarar el problema de la educación, que es el problema más dramático del país. Que digan cómo van a resolver el problema de la seguridad, que no es fácil. Que digan cómo vamos a entrar en la economía del conocimiento. A ver, en los programas de los partidos estos temas están. Precisamos que se discutan mucho más, con mucha más precisión, con mucha más profundidad. Precisamos un debate político más profundo. No estoy nada feliz, no estoy nada conforme con lo que vi durante este mes. Puedo entender que es, bueno, es el mes después del largo esfuerzo de las primarias. Puedo entender que los políticos tienen que descansar, es cierto, pero la verdad, por ahora, estimado Bonilla, gusto a poco. Nacho. Hola, bien. Gracias. Bueno, buenas noches, gracias por la invitación al CED, a la Fundación Adenauer y a los colegas por compartir este evento. Me gustó la metáfora astrológica, porque las metáforas futbolísticas, que son las únicas que se me ocurren más o menos bien, digamos, ya me tienen cansado, así que está bueno. Y creo que estamos bastante coincidentes con los colegas en señalar esta idea que está en el aire de la incertidumbre sobre el resultado final. Hay un esquema de análisis muy sencillo que hemos utilizado muchas veces para explicar la decisión de voto, que tiene que ver con sentir con entender que la decisión de voto que toma un individuo en estos meses, en realidad es una decisión en la cual intervienen factores de largo plazo, factores de mediano plazo y factores de corto plazo. Los factores de largo plazo son las identidades ideológicas, las identidades partidarias de las personas, que en Uruguay son muy profundas. Las ideologías están lejos de morir. Un país como Uruguay, cuando uno le pregunta a la gente si se siente de izquierda o de derecha en una escala de 1 al 10, el 90% nos contesta esa pregunta sin ningún problema. Las identidades partidarias en Uruguay siguen siendo muy fuertes también, y eso le da un ancla grande a la elección. Entonces, digamos, en realidad el arranque de la campaña, que es la pregunta que nos convoca, bueno, digamos, está mucho más explicado en términos, por el largo plazo, digamos, que por lo que pasó en estas últimas semanas, que coincido con Fito que ha pasado poca cosa. En segundo lugar, influyen factores de mediano plazo. Los factores de mediano plazo son evaluativos, ¿no? Lo que la gente siente respecto a cómo van las cosas, cómo va el país, cómo va el gobierno, cuáles son los problemas. Las imágenes de los líderes, me gusta más, me gusta menos. Estas imágenes, estas evaluaciones, la gente las puede cambiar, pero no las cambia de la mañana a la noche, no las cambia salvo que la noticia del día de ayer sea tremendamente escandalosa, y la gente que aprueba la gestión del gobierno es más o menos la que aprueba, y la gente que la desaprueba es más o menos la que la desaprueba, y alguna fluctuación en el medio. Las percepciones sobre la economía, bueno, la noticia del dato de inflación del día de ayer no me va a cambiar radicalmente mi percepción económica. Son construcciones evaluativas de mediano plazo, que tampoco en julio hemos visto grandes novedades. Cuando uno toma estos dos factores, de largo plazo y de mediano plazo, la conclusión es esta. Estamos ante una elección con un equilibrio entre bloques, gruesamente hablando, ¿no? Como si fuera poco estas cosas medidas por encuestas, que pueden tener siempre margen de error, dudas, etc. Bueno, tuvimos una especie de elección de medio término, que fue el referéndum sobre la LUC en 2022, que nos mostró una cosa calcada, digamos, y que nos clarifica, porque en realidad de la elección de 2019 había quedado en el aire una duda sobre cuál era realmente la diferencia entre los bloques, cuál era la magnitud de cada bloque. 15 puntos de ventaja sobre el bloque multicolor, sobre el Frente Amplio, o 1,5 puntos, digamos, ¿no? Sin margen de error de encuestas, votos contados, un mes de diferencia. Entonces, para que vean que también que esas cosas pueden cambiar. Creo que el referéndum nos muestra que efectivamente no estamos, y que quizás solo estuvimos muy fugazmente, en un momento muy puntual, muy efímero, en una diferencia de 15 puntos de la coalición multicolor contra el Frente Amplio, y que más bien estamos en un escenario de un equilibrio bastante más grueso. En este contexto, por supuesto que de tanto equilibrio, Fito tiene razón, todos los contextos anteriores, hoy lo decía en una entrevista en la radio, digamos, todos los contextos anteriores, el escenario era bastante claro. El escenario era bastante claro. O había escenarios de cambio o había escenarios de continuidad. Teníamos escenarios donde la gente llegaba al año electoral enojado con el gobierno, enojado con la economía. Uno preguntaba quién votaba y votaban por el cambio. Y entonces tiene 4 patas, ladra y mueve la cola, es perro. Y había elecciones claramente de continuidad.
satisfacción con el gobierno, satisfacción con la economía, intención de voto favorable al oficialismo, elecciones de continuidad. Nunca habíamos tenido una elección como esta, donde depende, y eso tiene que ver con las tiradas de cartas que hablaba Victoria más temprano, es decir, hay algunos elementos del clima de opinión que más bien nos hablan de perspectivas de continuidad. La evaluación del gobierno es razonablemente buena, te diría, hasta muy buena en perspectiva histórica comparada. Las percepciones sobre la economía son razonablemente buenas, con las heterogeneidades por nivel socioeconómico que señalaba también Victoria. Pero uno, cuando miramos la intención de voto, es más favorable al Frente Amplio que a la coalición. Es una intención de voto más de cambio que de continuidad. A tal punto así que alguna regla se va a romper este año. Es decir, nunca hemos tenido un oficialismo que pierda una elección con un presidente con más del 40% de aprobación, y nunca hemos tenido el Frente Amplio perdiendo una elección si llega a mitad de año con más del 40% de intención de voto. Y hoy tenemos más del 40% de aprobación al gobierno y tenemos al Frente Amplio con más del 40% de intención de voto. Entonces, es inevitable. Una de estas dos cosas, sí, este año se va a caer. A la incertidumbre general yo le agrego un par de elementos más. Una que es causa, que tiene que ver con la enorme renovación que estamos teniendo en la oferta electoral en términos de candidaturas y liderazgo, ¿no? Tenemos los grandes líderes políticos del Uruguay que han marcado la política uruguaya en los últimos 20 o 30 años, no van a estar compitiendo como candidatos. Esos referentes políticos que aglutinaban personas detrás de ellos con cierta independencia de lo que dijeran, con cierta independencia de los fenómenos de corto plazo, digamos, ¿no? Más allá de lo que dijeran, había votantes que se identificaban con un líder, iban a votarlo pase lo que pase. Bueno, esos líderes, por razones muy diversas, no están compitiendo hoy como candidatos. Algunos de ellos, como el presidente Lacalle Pou, como el expresidente Mujica o como el expresidente Sanguinetti, están presentes con algún grado de influencia, pero no son candidatos. Entonces eso hace que, digamos, esta potencial dinámica de influencia de factores de corto plazo sea quizá un poco mayor todavía que lo que era en elecciones anteriores. Agrego a estas dinámicas de cambio una más, que es algo que ha entrado muy gradualmente en la política uruguaya, pero se ha acelerado desde el 2019 hasta ahora, que es el espíritu de coalición, digamos, ¿no? El sordo Luis Eduardo González, nuestro querido y respetado colega, en un momento empezó a decir, hace ya muchos años, decía, bueno, los muros entre el Partido Nacional y el Partido Colorado ahora ya son bajitos, decía el sordo. Y la gente puede saltar de un lado al otro con más comodidad. Se empezó a hablar del electorado frontera, ¿no? Como si hubiera dos territorios en la gente se mueve. Yo creo que hoy estamos en un grado mucho mayor todavía que eso, porque ya no es que haya una frontera exactamente, hay un territorio común donde vive un montón de gente común, ya no hay frontera, digamos. O sea, las fronteras están más lejos, pero hay un territorio en el medio en donde vive un montón de gente que no sabe exactamente de qué lado de la frontera está. Entonces, efectivamente, esto que hemos visto ya electoralmente, capaz que la primera vez que lo vimos así en los hechos, en los votos, fue la elección departamental en Montevideo de 2005 con la candidatura de Pedro Bordaberry, que generó 26% de votos, cuando el Partido Colorado venía en 2004 en la peor elección de su historia. Entonces, por lo menos ya en Montevideo, entre nacional y departamental, ya hubo una visibilización muy clara. Después, las segundas vueltas, bueno, y esto se ha consolidado evidentemente en este momento en el cual tenemos una coalición gobernando y ya declaraciones explícitas de todos los bloques de reconocerse como bloques, y eso hace que evidentemente refuerce esta idea de una potencial volatilidad adicional, digamos, dentro también de la coalición, no solo en la migración intrabloque. Y después una última reflexión, que yo creo que esta elección, más allá de que obviamente en Uruguay siempre es muy importante quién gana, porque en Uruguay renovamos el poder político completo, esto a veces lo perdemos de perspectiva cada 5 años, entonces de lo que pasa en este periodo entre octubre y mayo, se cambia todo el poder político del país entero. Presidente, senadores, diputados, intendentes, juntas departamentales, alcaldes, consejos municipales, entero por 5 años. Pero tenemos una variable más, que es que está asociado a este tema de recambio de liderazgos, pero que no es lo mismo, que es el tema de la composición interna de fracciones o sectores dentro de los partidos. Estamos en un momento de completo cambio, de muchísimo cambio, donde
esta idea de que Uruguay siempre tuvimos un bipartidismo, un sistema de partidos que en realidad escondía escondía una fraccionalización mucho mayor, bueno, pero con anclas fuertes. Me acuerdo de una Inés Fin, que fue alumna mía, que hizo una tesis muy buena sobre las características sociales del electorado, pero no en relación a los partidos, sino en relación a las diferencias sociales entre las fracciones entre los partidos. Y entonces estudiaba las diferencias sociales del votante de Alianza Nacional con el del herrerismo y el de Asamblea Uruguay, digamos, con el MVP, y el del vallismo con el de el Foro Ballista, digamos, con la lista 15. Bueno, esos eran grandes anclas de representación social y política. Eso está revuelto hoy completamente. Eso está revuelto. Entonces ya tenemos y vamos a tener como emergente de poder, digamos, en el periodo que viene, un mapa del Partido Nacional completamente incierto, nuevo, digamos, por lo menos en términos de renovación. El Partido Colorado, por supuesto, con más de lo mismo. Y en el Frente Amplio, por lo menos en el espacio sereñista-storista, sin ninguna duda, y el resto, el Partido Comunista y MPP, todavía permanecen como anclas más ordenadas, digamos, pero con ciertas dudas sobre su peso electoral. Entonces creo que también ahí hay una gran pista para poder entender el Uruguay dentro de los próximos 5 años, que es esa competencia de segundo nivel, digamos, entre fracciones. Muchas gracias, Nacho. Tratando de cumplir con el rol que me autoasigné, de tratar de sacarles lo más posible, ¿cómo podría explicarse esto que de alguna manera hablaban los tres de que si uno mira la intención de voto, el Frente es favorito; si uno mira la aprobación del gobierno y otros indicadores de ese tipo, el oficialismo debería ser favorito? Es que hay gente que aprueba o le tiene simpatía a la calle Pou, pero va a votar al Frente Amplio, por ejemplo. ¿Cómo se podría explicar eso? ¿Tiene que ver con cierto desdibujamiento, con cierto electorado que no encuadra con las clasificaciones tradicionales? Sí. ¿En qué medida, qué factores pueden jugar a favor o en contra de que al final pese una cosa más o la otra? Porque uno podría pensar, se consolida la intención de voto y gana el Frente, o la coalición que tiene una mayor oferta de candidatos, o el presidente que puede tener un rol en la campaña en la medida que salga a defender la reforma de la seguridad social, por ejemplo, puede mover ese voto más que ve con buenos ojos al gobierno en favor de la coalición. ¿Qué puede jugar hacia adelante? Vos que estás sobre los números, Nacho. Lo que está pidiendo igual es la tirada esa que dijimos que es la que no podemos, ¿no? O sea, justo la que dijimos, esto es lo que marca la incertidumbre. Bueno, no, avisó que le iba a preguntar al final. No, bueno. Esa es la última. No, perdón, sí, muy brevemente. Yo creo que tenemos como una necesidad innata de entender las cosas en blanco y negro, ¿no? Y en general cuando uno mira la opinión pública en su conjunto, pero cuando nos miramos individualmente a cada uno de nosotros nos damos en cuenta que no somos seres en blanco y negro, estamos llenos de matices. Entonces, hay gente que aprueba la calle Pou en el balance, pero la aprueba porque le parece que manejó bien la pandemia, capaz que en otras áreas no tanto, entonces aprueba, la nota final es que aprueba, pero es una aprobación cargada de matices, que no implica que la persona no pueda votar al Frente Amplio. Hay personas que dicen, si la elección fuera hoy votaría al Frente Amplio, pero bueno, la verdad que mi decisión no está totalmente firme. De hecho, si uno suma, que eso lo mostramos en el último desayuno, si uno suma la gente que dice yo estoy indecisa, más la gente que dice si la elección fuera hoy yo votaría a fulanito, pero la verdad que no estoy decidido, tenemos más del 25% de la población. Entonces lo que podemos llamar indecisos reales. Hoy Pablo Bartol me dijo, alarmado por algún rumor de datos de opinión pública que andaban por ahí, me dice, che, pero ¿alguna vez se revirtió una diferencia de 4 o 5 puntos? Digo, bueno, sí, Pablo, hay mucha, no sé, no recuerdo si estadísticamente se revirtió, pero evidentemente hay todavía mucha tela por cortar en una opinión pública, reitero, que está cargada de matices y con corrientes que son esencialmente contradictorias, que nos llevan a este escenario impredecible. Sí, yo no sabría qué agregar, solamente capaz que un apunte, pero claro, sin tener la oportunidad de analizar números de opinión pública directamente, pero ¿cuál es el grado de interés que está teniendo la gente en la política? Porque capaz que eso también hay una parte del asunto que es hasta qué punto el electorado está comprometido con lo que está pasando, informado respecto a lo que está pasando. Uno tiene la impresión, pero claro, con mucha reserva, ¿no? Uno tiene la impresión que la gente en esta elección está poco interesada, ¿no?
hablamos bastante durante la primaria, durante marzo, abril, mayo, junio, se habló bastante. Una campaña fría, una campaña que no convoca. ¿Será porque no están los líderes, bueno, los líderes de la calle Pou, ¿no? Pedro Bordaberry, Julio María Sanguinetti, José Mujica, apenas participando de la campaña? ¿Será por eso, por la renovación que mencionaba Nacho? ¿Por qué será? Pero la cuestión que lo hablamos mucho durante muchos meses. ¿Será que no dan en la tecla con los problemas? ¿Será que el tipo de política que tuvimos durante estos años es un tipo de política que no está atrayendo al electorado? Yo suelo tener la sensación de vivir en un país en donde no solo tenemos problemas de medio ambiente, con la basura o con los ríos, sino tenemos problemas de contaminación en el ámbito político, ¿no? Es decir, el tono del debate político, yo no sé si atrae a la gente o la expulsa, la aleja. Más bien pienso lo segundo. Digo, para explicar posibles contradicciones en el comportamiento electoral de las personas, esto que vos señalabas, capaz que hay un aspecto que es este. Si estás poco interesado, si la política no te atrae, si al contrario la política hasta te molesta, bueno, capaz que las preferencias que te formás, capaz que son un poco más contradictorias. No sé. Yo voy a levantar 2 puntos. Esto que trae Fito, justo era una de las cosas que me había notado para conversar un poco con ustedes. Y en esto del electorado, quizás con un comportamiento que no logramos todavía de entender, me parece que pasa algo también, que es esta cosa de en Uruguay creernos efectivamente que somos una isla como país y que hay ciertos comportamientos electorales que quizás no aparecen con la misma intensidad que aparecen en otros países vecinos, pero sí que empezamos a tener algunas señales que nos muestran que, bueno, hay cosas que nos llaman la atención, ¿no? Como quizás esta ambigüedad en los resultados que no nos permiten tener certeza sobre ese resultado. Y sobre esto del interés en la política, el interés en la información, justo hace un mes más o menos se publicó el informe del Reuters Institute sobre el consumo informativo de la población mundial. Evalúa 47 mercados. Uruguay no está incluido, de nuevo, pero podemos ver, por lo menos cuando vemos los mercados agregados, que tenemos representación de todos los continentes, decimos, bueno, en algo de todo esto nos tenemos que parecer un poco. Y el informe, entre otras cosas, nos da un dato que es muy interesante para mí, que es que el 39% de las personas encuestadas en los datos agregados a nivel mundial dice haber evitado de manera consciente el consumo informativo de algún tipo de noticia en la semana anterior a haber sido encuestada. ¿Y cuáles son las razones que da la población para decir por qué evité? Cuando digo evitar, me refiero a conscientemente me crucé con una información y decidí no verla, ¿no? O sea, decidí evitarla. No quiero saber de esto, no me quiero enterar. Y bueno, y las razones que dan tienen que ver, en algunos casos incluso hasta con el estado de ánimo de la persona, ¿no? O sea, que la información que reciben de algún modo impacta de manera directa en su salud mental, por ejemplo. Entonces, para el consumo de algún modo, de algún tipo de contenido, pero que evita otro tipo de información, a veces responde a este tipo de cosas. Y en otros casos también puede responder a un fenómeno que está bastante asociado, que es la fatiga informativa, que es cuando estamos demasiado expuestos a muchísima información y eso nos genera un nivel de fatiga que llega un momento que decimos, bueno, listo, de esto no quiero consumir más. Y no voy a decir que hay una causalidad porque cometería un gravísimo error, pero sí lo que se encuentra es que hay una suerte de correlación positiva bastante fuerte entre el desinterés en la información con el desinterés en la política. Entonces es un dato interesante para tener sobre la mesa, ¿no? Si yo sé, digo, de nuevo, no tenemos el dato para Uruguay, pero podemos decir que seguramente quizás no el 39%, pero capaz que hay un porcentaje, sí. No sabemos de cuánto, si alguien quiere hacer fuerza para que esto se pueda hacer en Uruguay, seríamos muy felices. Sí sabemos que seguramente hay un porcentaje de la población que también está viviendo este fenómeno, ¿no? Y esto tiene que ver con muchas otras capas de cómo consumimos hoy la información. Entonces, para mí la discusión sobre por qué arriba la democracia,
qué tipo de representación tenemos, que es otra cosa importante, ¿no? ¿Cómo nos representan los partidos políticos? Si efectivamente están logrando representar los intereses de la población. Y en Uruguay podríamos decir, sí, no hay dudas, porque la fuerte filiación partidaria, esto que traía Nacho, nos demuestra que todavía nuestras instituciones son catalizadoras de nuestras demandas. ¿Por cuánto tiempo? ¿No? Si también pensamos, bueno, el porcentaje de población que a veces está afuera o que no se siente representada por esa política, sumado a este fenómeno de no consumo o el evitar de manera consciente la información, bueno, esto en el mediano plazo o en el largo plazo podría tener un efecto directo sobre la democracia y también sobre este tipo de resultados donde empezamos a ver cierta ambigüedad. Yo, de nuevo, no digo que haya una causalidad, pero como justo Fito traía el interés en el consumo de la información y demás, me parecía que era importante ir sobre eso. Me estaba acordando, Nacho, del trabajo de ustedes, el trabajo tuyo con Inés, creo, 30 años de opinión pública. Sí, con Martino Perti. Con Martino Perti. Y en ese trabajo lindísimo de equipos, ustedes muestran, ¿no?, cierto debilitamiento del interés por la política en el largo plazo. Y ahora estaba recordando también un trabajo que se publicó el año pasado en el libro del Departamento de Ciencias Políticas sobre las elecciones, un trabajo que hizo Rafael Porcecanski, en donde habla también de la caída lenta, pero caída al fin, de la identificación de la gente con los partidos políticos. Es decir, no es que los partidos políticos estén en crisis, pero hay menos gente que se siente identificada con los partidos ahora que hace 20 años, que hace 40 años, y creo que pasa lo mismo, si recuerdo bien este texto, con el interés por la política. Sí, es cierto. El declive ha sido lento y por ahora uno no debería considerarlo grave, ¿no? Claro. Pero puede haber, y nosotros, por ejemplo, estuvimos mirando mucho datos de interés de la política en el contexto que mencionaba Fito, del interés por la interna. No había menor interés por la política en este primer semestre del 2024 que el primer semestre del 2019. Al final la participación no cambió tanto. No cambió un poquito, pero tampoco fue dramática considerando los niveles de competitividad. Pero sí es cierto que hay una parte de la población que está por fuera de esta agenda, ¿no? Quizás siempre la hubo, ¿no? Ahora capaz que tiene otros componentes, otras características, pero es cierto que siempre hay. Carlos Pañi, el analista argentino, que lo escuché en una conferencia el año pasado en Montevideo, utilizaba la idea del circo. Decía, la política es un circo. Siempre se habla de la política como el teatro, ¿no? El escenario político. Él decía, es un circo. Hay equilibristas, hay algunos payasos, hay algunos domadores de leones, hay de todo. Y la gente está afuera del circo. Hay leones que se comen al domador, hay de todo. Y la gente está fuera del circo. Hay alguna gente que está adentro, toma haciendo la platea, y algunos se ponen platea sur y platea norte, y esos están ahí. Pero después otra gente está fuera del circo. Y van mirando de afuera, van ojeando a ver qué hay, a ver si hay algo que les interese. Pero hay mucha gente que no entra al circo hasta el final. Yo creo que eso explica, Fito, lo que vos decías hoy, no hay más debate de ideas, porque en realidad los tipos que están en la platea sur y platea norte ya no van a cambiar por el debate de ideas que haya a esta altura. Y los tipos que están por afuera del circo orejeando si van a entrar o no, van a entrar al final. Entonces, los trucos que tengan los magos y los malabaristas y los equilibristas los van a tener que ejercer muy al final. Entonces, es como un incentivo negativo a esto que vos planteabas con mucha razón, ¿no? Y estoy de acuerdo con lo que decían los dos, de que la democracia uruguaya tiene ciertos frenos a estas tendencias que no nos gustan, que vemos lamentablemente hoy en la mayor parte del mundo, pero no estamos para nada salvados, ¿no? De hecho, se publicó este año el Estudio Mundial de Valores, una encuesta grande, linda, hecha en el 2022, que muestra algunos indicadores preocupantes. Uruguay, en el Estudio Mundial de Valores, por ejemplo, uno pregunta a los uruguayos la evaluación por la democracia, aparece alta como siempre y como aparecemos en todos los estudios. Pero hay una pregunta en el Estudio Mundial de Valores que es, ¿usted estaría de acuerdo con un líder político fuerte que no tenga que molestarse por el Parlamento ni por las elecciones? El 44% de los uruguayos dijo que estaba de acuerdo con esa idea. Entonces, conviviendo con que el 80% dice que la democracia es una maravilla. Entonces la gente dice, la democracia es una maravilla, pero, a ver, si viene un tipo que, bueno, no sé. Entonces empiezan a emerger, y eso creció respecto a la última edición, ¿no? Entonces empiezan a emerger debajo de la superficie, quizá todavía no la vemos, algunos elementos que pueden generar
cierta desestructuración respecto a ese Uruguay de las últimas décadas tan estable y tan predecible que conocemos y que más vale tener en mente. Bien, tomando esta idea que creo que compartían los tres, de que en el mes que vamos de campaña no ha pasado mucha cosa, ¿no? Y de que los temas de campaña son los que surgen de la prensa, surgen o porque estuvo el fallo del tema de Caram en Artigas, y bueno, se discute sobre eso durante una semana, durante unos días, porque también es cierto que cada vez duran menos los temas estos de discusión, y capaz que esta semana empezamos a discutir sobre Venezuela y ya nadie se acuerda de Caram, y en vez de que está el Partido Nacional complicado tratando de explicar o ver si se echa o no se echa Caram, y ya son los titulares en los medios, ahora pasamos a los medios en que hay dirigentes del Frente Amplio que dicen que las elecciones en Venezuela son más transparentes que en Uruguay, y anda a explicar eso, ¿no? Me imagino yo que los comandos de los candidatos deben evaluar estas cosas, y me pregunto por qué no surgen temas fijados por los propios candidatos, aunque quizás no convenga un debate ideológico, si conviene, no es apto para este momento de la campaña o para el público que está prestando atención, pero tratar de generar hechos positivos, tratar de marcar diferencias con el otro. Da la sensación también que hay poca diferenciación entre, por lo menos en la percepción de las propuestas. Vos, creo que Nacha, en una entrevista en El País dijiste eso y te pegaron bastante. ¿Es una estrategia deliberada de los candidatos? En ese momento la gente no está prestando atención en este momento de la campaña a la cosa y entonces por eso no pasa mucho. Lo pregunto como... Yo no tengo una respuesta. Yo creo que en parte sí, que es una estrategia deliberada por lo que decía hoy, los incentivos hoy por hoy probablemente no están dados, digamos, hacia ese lado. Yo quería aprovechar a comentar, a aclarar ese punto de lo que yo dije en una entrevista con El Observador, no con El País, hace un tiempo. Yo no dije que la gente sentía que las propuestas eran lo mismo. Dije que creo que buena parte de la gente siente que ninguna de las alternativas que tenemos encima de la mesa nos va a llevar a un lugar demasiado riesgoso, por lo cual no hay miedo. Y eso es posible, o quizá es una de mis hipótesis, Fito, respecto a esta calma chicha, ¿no? Si igual la gente no siente que, bueno, si gana uno, gana otro, nada muy grave va a pasar. No es que sea lo mismo, no son cosas distintas, no es que sea lo mismo. Pero no vamos a ningún precipicio espantoso como el que esas elecciones dicotómicas radicales que están hoy en buena parte del mundo. Y entonces, esta sería una interpretación por la positiva, digamos, positiva de la situación, pero yo creo que algo de eso hay, ¿tá? Que capaz que también, si vamos al fondo, hay muchos análisis que muestran que hay una coincidencia programática bastante grande en muchas grandes líneas, política exterior, macroeconomía, énfasis en políticas sociales, entre los distintos partidos, y quizá este grano duro de la inseguridad es un grano que no han podido resolver tampoco en los distintos partidos. Entonces, es como que la diferenciación también efectivamente cuesta en este contexto, ¿no? Bueno, a mí me pasa un poco que esto que vos traías, Hernán, que incluso lo hablábamos antes, ¿no? De subir al escenario, es parte de un fenómeno internacional, ¿no? No le pasa a Uruguay. Es las crisis políticas o esto de quién me setea la agenda, ¿no? En ciencia política yo recuerdo que en algún momento durante la carrera era como todo un gran momento de la materia y veíamos como, bueno, muchos autores sobre los procesos de agenda setting y los actores que efectivamente pueden setear agenda y cuáles no, y la capacidad de agenda de los actores. Y bueno, ya sabemos que ahí hay clivajes socioeconómicos que están asociados, que la gente pobre tiene menos capacidad de agenda que la gente rica. Bueno, cosas que conocemos, ¿no? Pero cómo se setea una agenda hoy, o quién tiene la posibilidad o la potestad de setear una agenda hoy, es algo bastante más complejo, incluso para los medios de comunicación. De hecho, es parte de la crisis de los medios de comunicación, y los medios en algún punto tampoco tienen mucha idea cómo hacerlo, ¿no? Entonces, en esto de no tener ideas, como que hay una sobreproducción, o una altísima, porque ¿quién soy yo para decir que sobre? Una altísima producción de información que, entre otras cosas, genera esta fatiga que hay en la población a consumir información, en lo que hablaba en la intervención anterior. Y yo creo que sí, que efectivamente los partidos políticos están
bueno, esperando, ¿no? A ver qué es lo que se pone sobre la mesa y qué es lo que va a terminar de definir ese voto, porque en esto que decía Fito, bueno, a mí Mujica me dijo una vez, o me dijo en el desayuno de búsqueda, que el que va a ganar es el que cometa menos errores. Yo trabajé mucho tiempo haciendo campañas electorales y mi jefe de ese momento, ahora hace casi 2 años que no hago ninguna, me decía siempre le decía a nuestros clientes, lo mejor que vas a hacer en esta campaña es no cometer errores o no cometer ninguno. Y yo a veces decía, qué choto, ¿no? Pero era en realidad era pero era brillante, porque después cuando efectivamente sucedía un error de campaña, el costo era muchísimo más alto que todos los aciertos anteriores. Entonces, en una elección tan larga como la nuestra, porque de algún modo Fito decía, tenemos 5 meses y en un mes no hicieron nada. Bueno, pero ¿quién mueve el primer peón? Y capaz que es la jugada que te termina condicionando todo el tablero, ¿no? O sea, ¿en qué sentido se mueve ese tablero y para qué? Más teniendo en cuenta que es una elección competitiva por un escaso margen, y yo quiero introducir algo más, que cuando las elecciones son tan competitivas, tenemos este nivel de incertidumbre y seguramente se defina por un escaso margen, y acá es la única tirada que me la voy a jugar en algo, sí hay fuertes incentivos a tener una campaña que sea, donde se utilicen algunos recursos un poco menos limpios. ¿Sí? O sea, en esto de las jugadas es, bueno, quizás en el arriba, en esta agenda, en la agenda más pública, no estamos viendo tantas acciones, pero sí pueden haber acciones por el lado B. ¿Cómo se llaman en campaña? Quienes trabajan acá en Aguncamando los conocen, no digan que no. Y capaz que está sucediendo. En Uruguay pasa menos, es verdad, somos todos más amables, pero seguramente hay más incentivos para que eso pueda suceder. No digo que esté pasando, pero a mí me llama la atención y comparto con los tres la preocupación, porque además yo creo fervientemente que las campañas electorales tienen 2 objetivos. El objetivo de que efectivamente mi candidato gane en el sentido que cada uno quiere interpretar que es ganar, posicionar un candidato, lo que sea, y el otro objetivo que debería tener una campaña electoral, y esto la mayoría seguramente no lo tiene en su librito, es contribuir a la educación cívica de la ciudadanía. Y eso es un desafío enorme. Si nos sale, ¿cuánto cuesta una campaña electoral? No voy a entrar ahora en dinero, pero si vamos a invertir todo este dinero en una campaña electoral, el que está invirtiendo cada sector, cada partido político, podríamos destinar un pequeño monto también a esto que dice Fito. Bueno, ¿por qué no estamos discutiendo los grandes temas? Hacer el esfuerzo, más allá de que quizás sea muy difícil que eso esté en el tiempo y en nuestra agenda de manera persistente, ¿no? Y alineado un poco también con las preocupaciones de la gente, en esto de la escucha activa. Yo hace algunas semanas estuve en Flores en una formación de interpartidaria juvenil. Los jóvenes tienen una interpartidaria, yo lo celebro muchísimo. Y una de las preocupaciones más fuertes que ellos tienen tiene que ver justamente con, uno tendería a pensar con empleo, ¿no? Pero su preocupación más fuerte es seguridad, que está alineada con las preocupaciones más importantes de la ciudadanía, pero sobre todo con su salida a la calle, ¿no? De ellos como jóvenes, qué es lo que pasa con cómo se les restringe, por ejemplo, el poder estudiar y demás. Y bueno, me hago esta pregunta. ¿Cuáles son las políticas de seguridad con respecto a esto que los partidos políticos se están poniendo sobre la mesa? Pero bueno, creo que es un entramado bastante más complejo de entender de por qué todavía no se prendieron las campañas, más allá del descanso de los políticos, y creo que tiene que ver también con esto, con que el que primero mueve seguramente tiene temor a que ese movimiento también sea un error. Bueno, acá yo también voy a arriesgar un poquitito, mostrando mi cansancio una vez más. Cierta fatiga de los incentivos, cierta fatiga de las estrategias, cierta fatiga del cálculo. Acá miro estudiantes míos de las Facultad de Ciencias Sociales. A este país no lo hicieron grande lo que calculaban. Los que calculaban no hicieron grande este país. La política nuestra no se hizo calculando. La política nuestra se hizo con convicciones, con gente que iba para adelante con lo que pensaba. Una de las cosas lindas que tuvimos en este semestre fue la película sobre Jorge Valle. A Jorge Valle no le hizo grande el cálculo, No, ya lo sabemos, ¿verdad? Lo que precisamos en este país es política de verdad. La política de verdad es política que se hace sobre la base de convicciones. Por eso que los políticos suelen no consultarme, porque yo lo que les digo es,
Ah, ¿querés hacer política? Bueno, mirá, no mientas. Decí lo que pensás. Aflojale con el coaching. Es decir, como siempre, exagerando un poco, ¿no? Pero de verdad lo pienso. Es difícil que la gente crea en la política si lo que ve es cálculo, especulación, ¿no? ¿Ustedes piensan que el electorado no se da cuenta de las imposturas? ¿Que la gente no se da cuenta de quién habla con el corazón y quién no? ¿Y quién le cree a un político que no habla con el corazón? La verdad es que yo creo que hay demasiado pensar en en la jugadita que voy a hacer, ¿no? En la estrategia, y pensar en cómo muevo la pieza, el peón, el alfil, el caballo, la torre, ¿no? Y terminamos en una política donde a la gente le cuesta creer en los políticos. Entonces, a ver, vuelvo al punto de hace un rato, ¿no? Si en este país hay un bloque de izquierda y un bloque de derecha, ninguno de los dos bloques son irresponsables, los dos bloques han gobernado y al país le ha ido bien. Entonces, lo que precisamos es que sean sinceros, ¿no? El bloque de derecha o de centro derecha, que sea sincero con sus propuestas, el bloque de izquierda, que sea sincero. Precisamos que izquierda y derecha se diferencien. Adam Przeworski, que es uno de los grandes de la ciencia política contemporánea, uno de los principales expertos en democracia, dice, una de las razones por las cuales la gente termina desconfiando de la democracia es porque llega un momento que tanto compiten por el centro los partidos políticos, porque los hemos enfermado tanto nosotros, los politólogos, a los políticos, que seguro, claro, que, a ver, al final de cuentas la oferta termina funcionando así. A es igual a B, es igual a C, es igual a D, y cuando A es igual a B, es igual a C, es igual a D, me da lo mismo en la política, no me importa. Y lo que a la larga termina pasando es un estallido como el de Chile, donde ya la gente deja de creer en los partidos, porque si los partidos se parecen tanto entre sí, ya el juego no vale la pena, la democracia pierde sentido. Entonces, está bien, uno puede entender que calculen, natural, hay mucho en juego, sobre todo para los profesionales de la política, desde luego, ¿no? Pero como ciudadanía tenemos que exigirles, más autenticidad, menos cálculo, menos estrategia, más principios, más diferenciación entre sí. Si no, es difícil que la gente crea en esto. Gracias, Fito. A mí me quedan unas cuantas preguntas, pero vamos a ver una breve instancia de preguntas del público y le pasamos, hay alguien ahí para... Gracias, Ani. Vamos primero acá y después allá. Bueno, lo mío va a ser aburrido con el tema del fútbol. Y eso que ahora, no tan mal, porque Peñarol ganó ayer, así que tan mal no estamos. Lamentablemente creo que venimos de una época de jugar a la uruguaya y creo que tenemos que animar a jugarnos como juega nuestro nuevo técnico, ¿no? Yo personalmente creo que hay algunas jugaditas lindas. Lo de Ojeda es una jugadita diferente, lo de un cañito, lo de la vice de los blancos es otro cañito más. Me parece que también lo de Gurméndez y Raffo es un intento de empezar a hablar de la convergencia, lo que sacó a todos los países en serio adelante, ¿no? Lo que sacó Irlanda la convirtió en un país más rico del mundo, ¿no? En PBI per cápita. O sea, ¿nos vamos a animar algún día? ¿Alguien se va a animar? ¿Alguien va a tener el coraje de animarse, empezar a hablar? Yo tengo acá, ayudé en la elección de Argentina, en el partido de San Martín, y quedé enganchado en los grupos. Ahora estoy en 800 grupos. 800 grupos de todos los grupos que se están armando en Argentina de La Libertad Avanza. Digo,
¿Se puede hacer algo que motive a la gente? ¿No son esos cañitos, esas jugaditas, esas pizarradas? Para no aburrirnos, digo, ¿no? Por lo menos. ¿Cómo la ven ustedes? ¿Se podrá? ¿O el miedo es muy grande? Sí. Bueno, ¿cómo andan? Bueno, muchas gracias Hernán y al CED por organizar el evento. Gracias a los politólogos invitados. Quiero tratar de ver un poco el panorama internacional, cómo piensan ustedes que influyen. Acá un poco tocaron el tema de Venezuela. Tenemos a Bukele en El Salvador, que siento que muchos uruguayos lo ven como una figura atractiva en el tema seguridad. Tenemos a Milei en Argentina, aunque todavía no haya nadie que haya propuesto el liberalismo acá en Uruguay. Pero mi pregunta es, ¿esto le puede jugar a favor a la derecha? Este tema de la seguridad que se tome tan en cuenta, el rechazo internacional a Venezuela, la figura de Milei para muchos jóvenes. ¿Cómo ven cómo puede impactar esto en las elecciones? Yo siento que le puede jugar a favor a la derecha. No sé ustedes qué piensan. Una pregunta más, cortita. Claro. Hola, buenas tardes. Una consulta. ¿Creen ustedes que los factores de largo plazo que hablaban como la identidad ideológica y la identidad partidaria fuerte en Uruguay puede ser una causa de que el tono del debate electoral sea tan débil como estuvo diciendo Fito, o que al revés, los políticos deberían apoyarse en la fortaleza de la identidad ideológica y partidaria para animarse a tener un tono en el debate más profundo y más divertido para todos nosotros? Gracias. Vamos a dejarnos para acá para darle tiempo a responder. Me parece, si interpreto bien las preguntas, es por la profundidad del debate ideológico y dónde está el liberalismo en esta campaña. ¿Empezamos en orden o...? Ah, vos decís como síntesis. O que digo que cada uno quiere contestar alguna o más en genérico. Yo puedo tomar una síntesis de acá. No, a mí me parece interesante una cosa que pasó con la primera persona que intervino y la chica que está en el fondo, que es que los dos trajeron algo que es la diversión, ¿no? Como algo importante, el entretenimiento como un aspecto importante de la política y como algo que la política tiene que tener, ¿no? Que tiene que entretenernos. Y acá hay algo que está bueno porque es una demanda que tiene la ciudadanía y de algún modo, si pensamos que la ciudadanía consume menos información y la forma de poder atraer a la ciudadanía que efectivamente se sienta cercana a la política y a la información en general, a veces es el entretenimiento un recurso, es algo a tener en cuenta. En esto que decía Fito, bueno, no se prendió la campaña, siento que está chata, no se están discutiendo los grandes problemas del país y demás. Bueno, me parece que lo único que quiero traer sobre eso es que discutamos los grandes problemas del país no necesariamente significa que los tengamos que discutir de camisa, corbata, encerrados en una habitación y enumerando como las grandes medidas, ¿no? Para eso están los programas de gobierno, los partidos políticos los tienen. Quizás lo que sí falta a veces a la política uruguaya es creatividad. Creatividad en la forma en la que nos enfrentamos a la ciudadanía y podemos capitalizar estas demandas insatisfechas como la seguridad, como lo que decías vos. Yo no puedo decirte si efectivamente eso va a favorecer estos movimientos internacionales a la derecha nacional, a la derecha, digamos, uruguaya en particular. Lo que sí sé es que si pensamos en el establishment y en la rebelión como una forma también de hacer política, hoy esa rebelión es mucho más de derecha. Seguro que es mucho más de derecha y también está más cercana al entretenimiento y a la alegría que lo que estaba a la izquierda en el pasado. No sé si eso va a tener un efecto electoral directo, pero de eso creo que no hay dudas y es algo de lo que todos estamos de acuerdo. Yo creo que en Uruguay hay gente que se anima. Yo no creo que seamos tan pacatos que hay gente que no se anima. Y de hecho, en el 2019 tuvimos un conjunto de novedades grandes en el sistema electoral. Y si ahora no las tenemos, yo creo que no es por un problema de oferta, me parece que es un problema de demanda. Es decir, creo que acá tuvimos el Partido Liberal que compitió en la interna.
intentando emular a Milei. Tuvo 492 votos, quedó a 8 del corte, digamos, pero no es un problema de que no haya habido gente que no quiso hacerlo. No creo que se le pueda decir a Gustavo Salle que no se anime, creo que se anima y votó muy bien. Votó muy bien, Gustavo Salle votó muy bien, Identidad Soberana votó muy bien. Y tuvimos 19 partidos, cito Victoria, corríjanme, 19 partidos compitiendo en la interna, con una barrera muy baja, creo que está bueno en la política uruguaya, que aquel que sienta que sus ideas no están representadas, sabe que teniendo 500 votos clasifica a la final. Y tiene que presentar un conjunto de firmas acotado, y creo que está bien que sea así, que las barreras sean bajas, y no tenemos un filtro para llegar al Parlamento tampoco, con un 1% llegas al Parlamento. Y está muy bien. Entonces yo creo que hay gente que se anima. Yo creo que más bien, si no vemos tantas, si querés, cosas novedosas como el 2019, es por lo que yo decía hoy, de que la gente está razonablemente satisfecha en esta especie de calma chicha donde no ve temores, ¿no? Entonces yo creo que hay contextos. Milei solo se explica en un contexto muy particular de una situación extrema, digamos, de un país. Y no creo que sea la misma receta aplicada a otro contexto, obviamente no funciona, ni al Uruguay de ahora, ni a Argentina en otro momento. Y después sí, con respecto a la pregunta de la derecha, yo creo que, a ver, en general los uruguayos hemos sido, nos interesa poco la política internacional, le damos poca bola, esa es la verdad. A veces miramos algo a Argentina, pero poco más. Ahora estamos haciendo un estudio sobre Bukele, en esta encuesta que me va a llegar en estos días. Para mí va a ser una duda que tengo, a ver cuánta gente conoce a Bukele, efectivamente, o si le hablas de Bukele y no tienen la menor idea de quién es. Estoy seguro si le hablas de quién es Furia, mucho más gente que conoce que a Bukele. Entonces, no estoy seguro. Sí, Venezuela es un tema que, bueno, es el tema en agenda estos días, hay que ver cuánto dura lo que sea Hernán, capaz que la semana que viene estamos hablando de otra cosa. Ahí hay cuestiones más de fondo. El tema de Venezuela es un tema que cuando, desde el punto de vista de los estudios de opinión pública, identificábamos en el 2019 las razones del debilitamiento del Frente Amplio, una de ellas era Venezuela. Había un conflicto valórico, digamos, entre una parte del electorado uruguayo, del electorado frente amplista, entre una parte del electorado frente amplista y las posiciones del Frente Amplio sobre Venezuela. Y sostenidamente hemos aplicado a lo largo del tiempo preguntas como a los uruguayos si creen que Venezuela es una democracia o una dictadura. La mayoría de los uruguayos creen que Venezuela es una dictadura. Y hemos preguntado, por ejemplo, la imagen de Nicolás Maduro, y es extraordinariamente mala. Los uruguayos tienen una muy mala imagen de Nicolás Maduro. Entonces, es un tema que es incómodo para el Frente Amplio, no por eso, no necesariamente por eso, sino porque lo divide internamente. Entonces, ahí puede haber un efecto más coyuntural. Pero si me preguntás cuánto creo que la agenda internacional, Milei, Trump, Bolsonaro, Lula, Bukele o Venezuela, yo no creo que sean factores centrales en la decisión de voto. Creo que van a ser factores de segundo orden. En una elección pareja, etcétera, un factor de segundo orden puede terminar siendo decisivo, pero digamos, en principio no creo que sean factores que le dé una persistencia en la agenda grande. Y después, respecto a tu pregunta, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que confito, creo que estaría bueno que efectivamente hubiera más debate desde ese punto de vista, pero desde el punto de vista de los incentivos, de esta idea de que la gente está fuera del circo, yo comparto con Fito. Estamos hablando entre la explicación de lo que es y cómo nos gustaría que fuera. Es cierto que los políticos hoy no tienen muchos incentivos para debatir fuertemente estos temas en esta etapa, aunque estoy de acuerdo que para la democracia sería positivo que lo hiciera. Por otro lado, sí, yo creo que es una buena definición. pero de todas maneras, hace 3, 4 meses atrás, en Voces, Alfredo García entrevistó a Luis Mardones. Luis Mardones es una persona muy interesante, un viejo militante del Partido Socialista, que ahora apoya a Orsi de un modo muy, muy educado como es él. Y Mardones hizo una afirmación extraordinariamente interesante, sorprendente, además viendo un tipo de izquierda, dijo algo así: el clima de la época es de derecha, dijo. Es difícil decir cuál es el clima de una época, pero se puede.
el clima de los 60 no era de derecha, ¿no? El clima de la década 60, el clima donde alguna gente hablaba de la revolución está a la vuelta de la esquina, ¿no? Los años de Cuba, yo qué sé, no sé. ¿No? Cuando los soviéticos decían que se podía construir el comunismo en 30 años y cosas por el estilo. El clima de la época de derecha, ¿qué quería decir? Quería decir, por ejemplo, Bukele. Bukele es una estrella increíble de la política latinoamericana, un tipo que está arrasando con la democracia con apoyo de la gente. Arrasa con la democracia con el apoyo de la gente. Es increíble. ¿Por qué? Y porque la gente está preocupadísima por la seguridad y el narco y todo eso en toda América Latina y en Uruguay también. El clima de la época de derecha, porque miren Milei, miren en Argentina, ¿no? Con un discurso ultraliberal, arrasó en las elecciones, contra los manuales de todos los politólogos, contra todos los manuales, que le decían correte al centro. ¿Correte al centro? ¿Qué se va a correr al centro? ¿No? Pisó el acelerador con todo para la derecha y se llevó puesto todo el mundo. Entonces, los políticos tienen incentivos, no tienen incentivos para confrontar y decir cosas distintas, no estoy muy seguro. Capaz que están comprando un diagnóstico equivocado. Yo creo que, por ejemplo, hay clima en el Uruguay para un discurso más claramente liberal. Yo creo que el clima está. ¿O no es una de las principales preocupaciones que tiene la gente, la economía y el costo de vivir en Uruguay? ¿No? Una de las cosas buenas que han pasado en los últimos años es que la gente ha podido viajar. Alcanza con viajar un poquito para darte cuenta que vives en un país caro. Che, todo el mundo sabe que es un país caro. Y la respuesta que da la derecha es más sencilla de la respuesta que da la izquierda. La respuesta que da la derecha a cómo abaratar el país es fácil, ¿no? Connie, explícalo vos que nunca te escuché hablar de esto. Una vez en la vida atrevete a decir lo que pensás. Che, no, la respuesta de la derecha es apertura comercial, competencia, desregulaciones. La respuesta de la izquierda es más complicada. No digo que no la puedan tener. Es más difícil capaz de explicar, o a mí me parece que es más difícil de explicar. Entonces, vos hablás, ¿no?, de la influencia. Bueno, yo creo que capaz que uno de los mensajes del mundo es puede haber un espacio para un discurso de derecha con gancho, con punch. Lo que tú, de alguna manera, lo que vos reclamás, y quiero atar esto con tu planteo en cuanto a la cuestión de las ideologías de los partidos. Los partidos se debilitan, se olvidan sus tradiciones. No puede pasar de ninguna manera que los partidos olviden sus tradiciones. Los partidos uruguayos son lo que son, partidos longevos, partidos vibrantes, como dice mi colega Fernando Rosenblatt, porque son capaces de preservar sus tradiciones y también actualizarlas. Pero no las dinamitan, ¿no? No las dinamitan por los consejos nuestros, ¿no?, y nuestras recomendaciones de centrismo, ¿no? Preservan sus tradiciones. Yo pregunto, cuando yo miro, por ejemplo, el Partido Nacional en esta campaña, me pregunto, ¿el discurso del Partido Nacional respecto a su tradición? Capaz que se queda corto, porque la tradición del Partido Nacional toda la vida fue, salvo en los tiempos de wilsonismo, en el cuarto de hora de wilsonismo, fue la del partido crítico del dirigismo, crítico del proteccionismo, el partido de la competencia, de los mercados. Y el discurso del Partido Nacional en esta elección, yo tengo la impresión que es un discurso que trata de correrse tan a la izquierda como sea posible, y la designación tan extraña de la vicepresidenta, de la candidata a la vicepresidencia, es la demostración más clara de esto, ¿no? Yo creo que, otra vez, no sé si son los incentivos o cómo interpretan el escenario político los partidos, o algunos partidos, que capaz que lo están interpretando de un modo equivocado. No tenemos tiempo para más preguntas. Creo que solo Fito apostó algo, un cuarto de hamburguesa apostaste. No, pero en sentido distinto. Mi cuarto de hamburguesa va cambiando, muchachos. Sí. Apostó por los dos escenarios. Yo quiero decir, Dale, adelante. con el tema de la mediocridad, que creo que es un punto central ¿no? Yo creo que ahí no,
nos terminamos debatiendo siempre, por lo menos en mi análisis interno, entre la autocomplacencia y el exceso de criticismo, ¿no? Porque me parece injusto a veces cuando decimos, qué desastre, que hace política uruguaya, no debate, son cobardes, no se animan. Y la verdad que no, los tipos están dejando el alma y la verdad que tienen que a veces venir de afuera para decirnos, che, qué maravilla la clase política que tiene ustedes, mirá qué bueno, los envidiamos. Entonces, es cierto que esa segunda postura nos lleva a la autocomplacencia, que no es buena, ¿no? Claro. Un poquito de criticismo hay que tener, pero tampoco pasarnos de rosca porque probablemente es injusto. Muy de acuerdo. Muy bien. Les agradezco a los tres, creo que ha sido un evento bien interesante y la seguimos.